poderosa que Dios nos ha dado y que desafortunadamente casi no se usa. Y es un arma poderosísima la oración. ¿Cuánto les interesaría asegurar que tu oración o lo que tú platicas con Dios, lo que tú le pides a Dios, sea efectivo? ¿Cuánto le gustaría que lo que tú le pides a Dios, Dios lo escuche y no solamente lo escuche, lo conteste? Eso es una oración efectiva y eso es lo que te vengo a enseñar hoy. Oraciones efectivas, que tu oración aprendas a hacerla con efectividad, que sea escuchada y contestada por Dios. Porque hay oraciones que nada más esos son, simples oraciones, pero que no son efectivas. Y puedes seguir orando y puedes seguir orando, pero no tienen efectividad y no están siendo contestadas. Y yo no quiero llevar una vida de cristiano donde mis oraciones no sean contestadas, y yo sé que tú tampoco. Así es que es importante el mensaje de hoy. Y vamos a la palabra de Dios. Miren, Marcos capítulo 11, versículo 21. Ahí te lo van a proyectar. Cuando una oración no es efectiva, pues no sucede nada. Nomás tú vas a seguir orando. Pero como no está siendo efectiva, pues va a seguir siendo una oración que no es efectiva. Y una oración que no es efectiva, pues no pasa nada, no va a suceder nada. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús, estaba junto con Jesús. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. O sea, iban pasando Pedro y los discípulos junto con Jesucristo en donde estaba una higuera, que es una planta. Y entonces Pedro está hablando con Jesús y dice que se acordó de algo. O sea, Pedro se impresionó, se quedó admirado de ver que esa higuera por la que estaban pasando en ese momento ya estaba seca. Y Pedro estaba sorprendido y se lo dijo a Jesús, Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Por qué estaba sorprendido Pedro? Porque 24 horas antes, un día antes, ya habían pasado por esa higuera. Y un día antes, 24 horas antes, Jesús había declarado una oración sobre esa higuera. Y a las 24 horas volvieron a pasar por el mismo lugar y Pedro se impresionó y dijo, wow, qué tremendo. O sea, lo que le estaba diciendo a Jesús cuando le dijo, Jesús, mira, la higuera está seca, le estaba diciendo a Jesús, Jesús, la oración que tú hiciste hace 24 horas, apenas hace 24 horas, ya sucedió. ¿A cuánto le gustaría que tu petición y tu oración Dios la contestara en 24 horas? Es maravilloso, ¿verdad? Pues entonces está impresionado Pedro. Dice, mira, Maestro, la oración que hiciste por esta higuera apenas hace 24 horas ya sucedió. O sea, Pedro estaba sorprendido porque estaba viendo una oración efectiva que Jesús hizo y que sucedió. Estaba sorprendido de que la oración que había hecho Jesús en ese momento había sido efectiva, había sido contestada en 24 horas. Y es cuando Jesús le dice a Pedro, porque empiezan una plática Pedro y Jesús, y es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, cualquiera que dijera este monte, está en ese mismo contexto, Pedro, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, o sea, desarráigate de la tierra y aviéntate al mar, y creyera en su corazón y no dudare, le será hecho. Eso, en ese momento le dijo Jesucristo a Pedro, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Iglesia, ¿cómo le podemos hacer para que lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo suceda? ¿Cuánto les interesa eso? Yo quiero que lo que yo estoy orando y lo que yo estoy pidiéndole a Dios suceda, porque hay ocasiones en que estamos orando y pidiendo y no sucede nada, y seguimos orando y no sucede nada, y seguimos pidiendo y no pasa nada. Entonces el mensaje de hoy te va a ayudar mucho. Dije, el mensaje de hoy te va a ayudar mucho. Y Jesús le sigue hablando con Pedro y le da a entender y le dice, mira Pedro, estas manifestaciones, estas contestaciones, estas oraciones efectivas que tienen respuesta, suceden cuando oras, Pedro. Y le dice, es que necesitamos orar.
Para empezar necesitamos orar. Necesitas ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita que ore. Y a veces la oración, creemos que estamos orando, pero no estamos orando. A veces la oración nomás es pura petición. Nomás pides y no, ya oré. No, la petición es parte de una oración, pero nada más una parte. La oración es una oración, pero aquí el punto es que Jesús le está dando a entender y le dice a Pedro, Pedro, estas manifestaciones, estas oraciones son contestadas, pero cuando se ora, o sea, hay que orar. Iglesia, nada va a venir a la tierra, nada va del cielo, nada va a venir a la tierra si no es por medio de la oración. Dicho de otra manera, nada va a venir del cielo a nuestras vidas si no es a través de la oración. Tienes que orar, tienes que tener esa comunión con Dios y orar, y dentro de esa oración hacer la petición, pero tenemos que orar. Y el primer principio que te quiero enseñar hoy, que debemos aprender y que la Biblia nos enseña y nos muestra cómo debemos hacer oraciones efectivas. El primer punto, la primer clave, el primer principio es que las oraciones, para que sean efectivas en nuestra vida, deben ser oraciones que son dirigidas a Dios. La Biblia enseña esto. No es nada más orar por orar, o sea, necesitas saber cómo hacer la oración para que sea efectiva. Y tu oración tiene que ser dirigida al Padre. Tú no puedes tomar una oración y dirigirla al Espíritu Santo. Tu oración no puede ir dirigida a Jesucristo, no. Tu oración tiene que ser dirigida a Dios. Así dice la Biblia, tienes que hacer tu oración a Dios y dice y la tienes que pedir en el nombre de Jesús. O sea, entonces son de alguna manera son pasos que tiene uno que seguir para si quieres asegurar que tu oración Dios la conteste. Entonces, tu oración, si tú haces una oración al Espíritu Santo y le estás pidiendo algo al Espíritu Santo, no. Es que yo quiero más del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene más de su Espíritu Santo. Así es como funciona. Es que yo le voy a pedir directamente a Jesús. No, pídele a Dios en el nombre de Jesús que obre en esa situación, que obre en tu matrimonio, que obre en tu salud, que haga esto, que haga lo otro. Entonces, hoy vas a aprender cómo hacer una oración efectiva. El primer principio es que tienes que dirigir tu oración al Padre, a Dios, y lo tienes que hacer en el nombre de Cristo Jesús, no en ningún otro nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes tú que el nombre de Jesús es bien poderoso? Tan solo al mencionar el nombre de Jesús ya hay poder. Tú le dices a los demonios, en el nombre de Jesús se van y se van. Tú le dices a la enfermedad, en el nombre de Jesús te vas, no acepto enfermedad en mi cuerpo y se va porque se va. Pero tienes que decirlo en el nombre de Jesús. El nombre de Cristo es muy poderoso. Es muy poderoso el nombre de Jesús. Tan poderoso que cuando Cristo estuvo en la tierra, en aquel tiempo los gobernantes y religiosos de aquel tiempo estaban preocupados de que los cristianos y los apóstoles y los discípulos de Jesús enseñaran en el nombre de Jesús, porque sabían que cada vez que nombraban a Jesús, al nombre de Jesús, había poder, algo sucedía. Y los religiosos de aquel tiempo y los gobernantes que no querían lo de Cristo, ni el Evangelio, ni la palabra de Dios, estaban preocupadísimos. Les daba miedo, les daba temor que los cristianos siguieran hablando y enseñando que todo se conseguía en el nombre de Jesús. Porque iglesia, el nombre de Jesús es poderosísimo. Tenían miedo. ¿Sabes qué hacían estos gobernantes y estos religiosos? Los metían a la cárcel a los que andaban hablando del nombre de Jesús. Los metían a las cárceles y los castigaban y los golpeaban y los latigaban y los castigaban. Y una vez que los castigaban, los sacaban para afuera de la cárcel. ¿Y sabes qué les decían cuando los sacaban? Antes de dejarlos ir. Les decía, hey, ya están libres, ¿eh? ¿Por qué los habían golpeado? ¿Por qué los habían metido a la cárcel? Por andar hablando de Cristo. Pero decían, ya están libres, pero cuidado, dejen de hablar del nombre de Jesús. O sea, no crean que les decían, dejen de hablar de las escrituras, dejen de enseñar del Torá, dejen de enseñar la ley. No, eso sí lo permitían. Específicamente les decían, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Porque los gobernantes y religiosos sabían que en el nombre de Jesús había poder. ¿Por qué crees que cuando tú haces una oración al Padre, ahora que estás aprendiendo la oración tiene que ser al Padre, la tienes que hacer en el nombre de Jesús para que sea efectiva, para que haya poder? Y estaban bien preocupados y así les decían. Me tiene impresionado eso porque estaba estudiando precisamente cómo los gobernantes estaban, nomás, era la única prohibición que les ponían. Ya van a salir, ya son libres, pero dejen de hablar en el nombre de Jesús.
Tú dirías, bueno, pues dejen de predicar de las escrituras del Torá, de la ley. No, 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 eso sigan. Pero dejen de hablar en el nombre de Jesús. ¿Alguien está comprendiendo el poder que tiene el nombre? Nombre de Jesús, increíble. ¿Y por qué tiene ese poder el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. O sea, no hay ningún nombre arriba del nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre en el cual fuimos salvos. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? Porque el nombre de Jesús habla de Jesús, y la Biblia dice que habla de Jesús, habla de Cristo. La Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Por eso cuando tú dices en el nombre de Jesús hay poder, mucho poder. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y porque el nombre de Jesús habla de Jesús, y Jesús fue el que murió por ti, por mí en la cruz de Calvario, y es el que nos da la salvación. Entonces, ¿tendrá o no poder? Claro que sí. El nombre de Jesús tiene poder, y es muy importante entonces que nuestras oraciones la hagamos al Padre, pero siempre le digas en el nombre de Jesús. Padre, vengo con mi petición, aquí estoy. Necesito que me sanes, ya tengo tiempo enfermo. Sáname, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y Dios va a orar. Dios, no hay yo qué hacer con mi matrimonio. No, ya no hay yo qué hacer con este con este hombre. No, te pido por mi matrimonio, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Arréglalo, arregla a esta. Y el Señor se encarga de que lo arregla. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que el nombre de Jesús es muy poderosísimo. Dije, el nombre de Jesús es poderosísimo. Mira lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 17, en la NBI, en la Biblia NBI, nueva. Sí, NBI, sí, la NBI, sin embargo, para que no se... Nueva versión internacional, sí, NBI. No es la NBI, pero bueno, ahí vamos a leer, ¿ok? Mira lo que los gobernantes decían. Preocupados, mira cómo los gobernantes decían, para evitar que este asunto, ok, muy bien. Siga divulgándose, muy bien, ándale, ahí está, exactamente. Mira lo que dice la Escritura. Esto es lo que hablaban los gobernantes preocupados por el nombre de Jesús. No crees que estoy inventando las cosas. Mira lo que dice la Escritura, dice... Pero para evitar que este asunto, ¿cuál asunto? De que andaban enseñando en el nombre de Jesús. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. ¿A quiénes? A los que acaban de sacar de la cárcel. Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Te fijas la preocupación que tenían? No les prohibían hablar de las escrituras y de la ley y del Torá y nada. No, que no hablaran y que no enseñaran el nombre. ¿Cuál? El nombre de Jesús. Porque tenían miedo, tenían temor, sabían que cosas tremendas sucedían, porque en aquel tiempo montones de gente católica, montones de gente de otras religiones se convertían a Cristo en el nombre de Jesús y se preocupaban, como hoy en día también las religiones se preocupan porque un montón de gente viene y se convierte a Cristo, porque el nombre de Jesús es el que tiene poder. Amén. Dije, el nombre de Jesús es el que tiene poder. Así es que ahí está la Escritura, se estaban preocupadísimos por eso. Iglesia, en el nombre de Jesús los muertos resucitan. En el nombre de Jesús los matrimonios se restauran. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús el cáncer desaparece. En el nombre de Jesús las vidas son transformadas. En el nombre de Jesús la oscuridad huye. En el nombre de Jesús la escasez desaparece. En el nombre de Jesús el sufrimiento se acaba. Pero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que tu oración es el primer paso que tienes que hacer para que tu oración sea efectiva, hacerla a Dios en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mis hijos, mira lo que está pasando con mis hijos, pero te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios empieza a hacer obras tremendas en tu petición. No solamente es escuchada por Dios, es contestada por el Señor. En el nombre de Jesús, dice la Biblia, que en el nombre de Jesús son echados fuera los demonios. Nomás en el nombre de Jesús. En ningún otro nombre. En el nombre de Jesús son echados fuera los demonios. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas, dice la Biblia. En el nombre de Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
en el nombre de Jesús, si comieres cosa mortífera, no te hará daño. O sea, si por error comiste allí un menudo que está un poquito malito, algo, no te va a hacer daño. Nomás ora por los alimentos. No nomás llegues y le entres, ora por los alimentos. Porque si nomás llegas y le entras, sí te va a hacer daño. ¿Sí así dice la Biblia? Dice, en el nombre de Jesús tomarán en sus manos serpientes y no te harán daño tampoco. La serpiente, símbolo del enemigo, no te hará daño, no te tocará, no te preocupes. Pero en el nombre del Señor. En pocas palabras, iglesia, en el nombre del Señor el mal no puede tocarte. Mira lo que dice la escritura Juan, vamos a estar viendo algunas escrituras. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Lo dice claramente cómo debemos de hacer nuestra oración. Dice claramente allí en versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está, más claro ni el agua. Todo lo que pidieres al Padre, dice Jesús, en mi nombre. No dice, todo lo que pidieres al Padre, lo haré. No, en mi nombre. ¿Alguien está comprendiendo, verdad? En mi nombre, lo haré. No está diciendo, todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, a lo mejor lo puedo hacer. No está diciendo eso. A lo mejor te lo resuelvo. A lo mejor te ayudo. No, lo haré. Enfáticamente, lo va a hacer. Entonces la oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús, y Jesús se va a encargar de hacerlo. De hecho es Jesús el que la va a contestar, Jesús el que va a obrar, pero la tienes que hacer la oración al Padre en el nombre, precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Mira el versículo 14, el versículo que sigue después del 13 donde estábamos. Sigue hablando Jesús. Dice, si algo pidieres, mira, vuelve a decir, en mi nombre. Iglesia, pon atención. Dice, sigue hablando Jesús. Si algo vas a pedir en mi nombre, te lo vuelve a aclarar. No deja fuera eso porque es indispensable para que tu oración sea efectiva. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Te lo vuelvo a decir, yo lo haré. ¿Qué cosa necesitas pedirle a Dios que no se ha resuelto en tu vida? ¿Será una enfermedad en tu cuerpo? ¿Será que el matrimonio no se ha compuesto? ¿Será que la economía estás batallando? ¿Será que la relación con tu familia no es buena? Yo no sé. Pero lo que sea que tengas que pedirle a Dios, dirige tu petición a Él. Y dile en el nombre de Jesús. Y ahí dice, ¿cuántos saben que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta? Dice la Biblia. Si Él dice que lo hará, es que lo hará. Dale un aplauso a Dios. Lo va a hacer. Solamente hazlo como Dios nos manda que hagamos la oración y la petición. Otro principio que nos enseña la Biblia de cómo asegurar que nuestra oración sea escuchada y contestada. ¿Lo quieres saber? El primer paso es que tiene que hacer la oración, ya lo vimos, a Padre en el nombre de Jesús, pero otro principio, otro paso que tenemos que aprender para que nuestra oración sea efectiva es que tu oración tiene que llevar fe. Tiene que llevar el factor fe. O sea, entonces, si tú haces una oración, es que ya aprendí, voy a orar al Padre le voy a pedir mi petición y le voy a decir que en el nombre de Jesús. Pero si no estás creyendo que va a pasar, no va a pasar nada. Es que tiene que llevar todo. Tienes que pedirle la petición al Padre en el nombre de Jesús, pero tienes que creer en tu corazón que Dios tiene poder para hacerlo. Que si Él dijo que lo hará, lo hará. Ese es otro principio que tienes que llevar. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Ahí lo dice claramente, Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo, ¿cuánto? ¿Cuánto, iglesia? ¿Cuánto? Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que todo lo que pidiereis orando. ¿Cómo lo oro? Ya sabes cómo vas a orar. Al Padre te vas a dirigir la oración en el nombre de Jesús. La oración ya sabes cómo hacerla, pero dice ahí claramente, todo lo que pidiereis orando, ya la oración ya la sabes hacer. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el primer punto, mi oración hacia el Señor, mi oración la dirijo hacia el Padre en el nombre del Señor y lo creo. Y Dios lo hace. Pero si no lleva fe,
Si tu oración tú la haces y no lleva fe, Dios nada más la escucha. Porque Dios escucha todo, pero no la responde. Nomás la escucha, las conoce. Y muchas veces tú dices, pues, o te quieres desesperar, y pues que Dios no sabe lo que estoy pasando, Dios no sabe lo que estoy sintiendo, que Dios, no, Dios sí sabe. Y te escucha, y te está escuchando la oración. Y a veces dices, pues que Dios no me escucha, no, sí te escucha, lo que pasa es que si te está faltando el factor fe, pues nada más te está escuchando. Y Él está ansioso por ayudarte, pero tienes que tener fe en tu corazón de que Dios lo puede hacer. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Por muy difícil que parezca la situación, por muy imposible. Entonces estamos aprendiendo cómo hacer oraciones efectivas. Y entonces aquí está Pedro hablando con Jesús. Recuerda que Pedro se quedó sorprendido porque vio cómo en tan solo 24 horas la oración de Jesús fue contestada y la higuera se secó. Entonces siguen platicando ahí Jesús y Pedro, ¿verdad? Y porque Pedro pues seguía admirado y vio que en 24 horas pasó todo esto. Y Jesús sigue enseñándole a Pedro. ¿Sabes qué? No vamos a poder llegar más lejos que nuestro nivel de oración. Tú no vas a llegar más alto que el nivel de oración que tengas. ¿Cuántos cristianos le estoy hablando hoy? ¿Cuántos creyentes? No vamos a llegar más alto que nuestro nivel de oración que tengamos. Depende mucho de eso. Tercer principio, ya vimos dos principios. El primer principio es que tu oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. El segundo principio es que tiene que llevar el factor fe. Tienes que creer lo que estás pidiendo. Estás siguiéndome todavía, ¿verdad? Hay un tercer principio para que tu oración sea efectiva. Y por mucha atención porque es bien importante. Y no le hemos tomado la importancia tremenda que tiene. Pero el tercer principio, para que tu oración sea efectiva y sea no solo escuchada por Dios, sino sea contestada, está en Marcos capítulo 11, versículo 25. Ahí te lo van a proyectar. Y todo este contexto de Marcos 11, 25 está en lo mismo. Está hablando Pedro con Jesús. Pedro se admiró de Jesús que en 24 horas fue contestada una oración. Es el mismo contexto. Están ahí platicando Pedro y Jesús. Y Jesús les dice esto. Es Jesús el que les dice esto a Pedro. Y cuando estéis orando, ya les estaba enseñando, ya les está enseñando todos los pasos de cómo hacer una oración efectiva. Ya aprendieron los pasos, está diciendo. Ahora, cuando estés orando, ¿qué dice? Iglesia, ¿qué dice? Es muy importante esto, es súper importante para que tu oración sea contestada por Dios. Dice, cuando estés orando, ¿de cuál oración está hablando? De la que ya les está enseñando. De la que ya se supone que ya la están haciendo correctamente. Se la están haciendo al Padre en el nombre de Jesús y están creyendo. Dice, pero cuando ya las tengas hecha la oración así, perdona. Si tienes algo contra una persona, perdona. Mira lo que dice. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántos saben que son más grandes las ofensas de nosotros a Dios que las que la gente ha hecho con nosotros? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a la gente? ¿Quién te crees tú para no perdonar a alguien que te ofendió? Tú te estás haciendo un daño porque Dios no te está perdonando a ti. No, yo soy salvo. ¿Quién sabe? Sí, ya recibí a Cristo. ¿Quién sabe? ¿Has perdonado a los demás? Porque eso dice la Biblia. Yo no lo inventé. Yo no escribí la Biblia. Lo escribió Jesús. Y él dice, si tú no perdonas a los que te han ofendido, tampoco perdono tus ofensas. Pero ya te recibí, Señor. Señor, pero yo voy a la iglesia. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué dice la Biblia del corazón? De toda cosa guardada, guarda. ¿Lo traes limpio o lo traes sucio? Si no has perdonado, traes algo contra alguien, tu corazón está sucio. Y mira lo que dice. Entonces, estamos aprendiendo cómo nuestra oración tiene que ser efectiva.
Pastor, entonces ¿será que estas peticiones que yo tengo delante de Dios y ya tengo años con ellas, ¿será que Dios no me las contesta porque traigo ahí en el corazón algo contra esa persona? Pues sí, es por tu bien. Perdona. Mira, y cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, tú puedes estar haciendo la oración correcta, puedes estar haciendo la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, puedes estar teniendo el factor fe, crees que Dios lo puede hacer, pero no estás perdonando. Ya te atoraste. Ya la oración ya no va a ser efectiva, la oración ya no va a ser contestada. Ya se detuvo. Y no es Dios quien la detiene, ¿eh? No le eches la culpa a Dios. Nosotros mismos la detenemos. Tremendo. Tremendo. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. No, no sé. Pero a todos nos han ofendido. Todos hemos sido heridos de alguna manera u otra. Todos. Y hasta a veces por la gente que menos te esperabas. Es más, es lo más común. Que la gente que más te esperabas es la que te ofendió y te dolió. Y algunas ofensas ni siquiera son ofensas, te las inventaste. Créeme, algunas ofensas nadie te ha ofendido. Te ofendiste solo, te ofendiste sola. Nadie te ha hecho nada. Y estamos llenos de esos casos. Tremendo. Pero mira aquí el punto, la oración efectiva tiene que llevar el perdón. Interesante, ¿no? Lo que Dios nos está enseñando hoy. Así es que quizás tú tengas días orando sobre algo, semanas pidiéndole a Dios sobre algo, meses, años. Perdone. Ya salga de esa situación. Perdone. No puedo, pastor, yo tampoco. Es que, no, o sea, si te pones a ver si puedes, no se puede. Y la carne y el corazón no quiere perdonar. No nos gusta perdonar a nadie. Pero tenemos que hacerlo. No puedo, sí puede, con Dios sí puede. Uno no puede en la carne, uno solo no puede. Y algo de esto lo enseñamos ahora en el retiro, lo tuvimos que ver en un punto de los que estábamos viendo, ahora en el retiro con los hombres, y hablamos del perdón. Yo les decía a los caballeros, a los hombres de Dios que estaban allá en el campamento, les decía lo que te voy a decir ahorita a ti. Si tú eres de las personas que estás esperando a sentir para perdonar, nunca vas a perdonar. Es que estoy esperando, pastor, a sentir que lo perdono para perdonar. No, pues no. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y tú decides perdonar. Y ahí hablábamos de los hombres íntegros, y un hombre íntegro precisamente es ese. Aquel que toma decisiones, lo sienta o no lo sienta, toma las decisiones correctas. Ese es un hombre íntegro, porque hablamos de integridad ya. Pero tenía que ver con el perdón. Entonces, si tú eres de las personas que estás esperando a sentirlo, pues nunca vas a perdonar. Perdón es una decisión, usted perdona. Iglesia, el perdón que tú le das a esa persona te bendice a ti. El perdón que tú le das a esa persona no le hace bien a esa persona, no le hace ningún bien a esa persona. Te hace bien a ti, te bendice a ti, te abre los cielos a ti, no a la persona que estás perdonando. Pues hazlo por ti. Y por tus generaciones y por tus hijos, y para que las peticiones y oraciones que estás teniendo delante de Dios, Dios las conteste. Amén. Entonces vamos a perdonar. Te decía, ¿será que tus oraciones no han sido contestadas porque no perdonas? Pues sí, es muy probable. Puede ser una de esas personas que estás tomando agua con vinagre. Ya tienes años tomando agua con vinagre y le estás pidiendo a Dios que haga algo. Pues Dios no puede hacer nada, sigues tomando agua con vinagre, mija. Deje de tomar agua con vinagre y Dios va a obrar. Sí estamos comprendiendo, ¿verdad? Es que la palabra es muy clara, iglesia, es clara, y tenemos que aprender de todo. Ahora algunos de ustedes están comprendiendo por qué tu petición no ha sido contestada. Pero tiene solución, claro que tiene solución. Perdone. Los veo así mirándome como que, pues, ¿qué trae ahora, pastor? No, yo no traigo nada, la palabra es lo que enseña. La palabra lo enseña así. Y si Dios puso esto, pues por algo Dios sabe por lo que pone, porque sabe lo que pone. Yo nomás lo obedezco.
Yo a veces me quedo así, estoy preparando el mensaje y digo, no, Señor, vamos a cambiarlo, ¿no? Le digo, vamos a poner otra cosa. Me dice, no, 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 eso tiene que enseñar. Bueno, está bien. El de arriba es el jefe, ¿ok? Que obedecer. Qué tremendo, perdone. ¿Sabías tú que la mayoría de las ofensas que tú sientes que fuiste ofendido, ofendida, las inventaste en tu mente? Si tú estás ofendido es porque, ofendida es porque le tomaste mucho valor a eso. No le tome valor, ofensa. La ofensa depende de uno. Pues a lo mejor si dijeron algo malo de ti o hicieron algo malo, pero pues no te ofendas. Está en ti que no te ofendas, que se te resbale. Y Dios va a empezar a obrar en tus peticiones tremendamente. Pero prefieres, escúchame bien, prefieres quedarte con tu orgullote a que Dios te conteste tu petición. Prefieres quedarte con el orgullo en tu corazón a que Dios te conteste tu petición que tanto anhelas. Eso es tremendo, iglesia. Mejor haz a un lado el orgullo y deja que Dios obre. Y las cosas van a cambiar. Mira, a Jesucristo lo bofetearon, lo injuriaron, lo criticaron, lo latigaron. Le dijeron hijo del diablo. Y lo crucificaron. ¿Y qué dijo cuando estaba en la cruz del Calvario muriéndose? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. ¿Cuánto tenemos que aprender, iglesia? No me digas que no. ¿Cuánto nos falta? No estoy diciendo cuánto te falta, cuánto nos falta del Señor. Eso dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando le hicieron todo lo que hicieron y lo estaban matando. Y se estaba muriendo y le estaba doliendo en su cuerpo la muerte. Tremendo. ¿Sabes que a José, el que fue vendido por sus hermanos, Dios le contestó todas sus oraciones? En algunas de ellas tardó Dios en contestarle, pero le contestó todas. Lea la escritura y la historia de José. Todas las peticiones de José, Dios se las contestó. ¿Sabes por qué Dios le contestó todas las peticiones a José? Porque perdonó a sus hermanos todo lo que le hicieron. ¿Alguien me está siguiendo, verdad? Por eso por eso las oraciones de José eran efectivas. Porque perdonó a sus hermanos todo lo que le hicieron. No guardó rencor. Y cuando se murió el papá, que fueron a enterrarlo, se asustaron los hermanos y hasta le dijeron, hijo José, ya se murió mi papá, que no te está viendo. Y entonces ya ahora sí te vas a vengar de nosotros, ¿verdad? Nomás estaba esperando a que se muriera el viejito. Y así le dijeron. Y él dijo, no, para nada. Ni en el corazón de él estaba eso. Pero entonces Dios le contestaba todas sus peticiones. Ahí está el rey David, que también Dios le contestó todas sus peticiones. Y eso que falló, y eso que cometió homicidio, y cometió adulterio, y falló y fracasó, pero se volvió a levantar y todo, pero Dios siempre le contestó todas las peticiones a David. ¿Por qué crees que Dios le contestó todas las peticiones a David? Porque David conservó un corazón limpio, guardó su corazón. Durante 10, 15 años el rey Saúl lo estuvo persiguiendo. Y nunca le ves tú hablar mal del rey Saúl. Escúcheme, iglesia, tenemos mucho que aprender. Y tenía derecho de hablar mal de Saúl. Claro que tenía derecho de hablar mal de Saúl, porque hacía cosas malas el rey Saúl. Pero nunca habló mal de él. Y siempre lo respetó. Y siempre lo defendió. ¿Y por qué crees que Dios le contestó todas las peticiones al rey David? Porque tenía un corazón limpio. De toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu fe. No dice guarda tu fe. De toda cosa guardada, guarda tu familia. No habla de eso. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón debe estar limpio. Y para que tu corazón esté limpio, necesitas aprender a perdonar los que te han ofendido y a perdonar las ofensas que te has inventado también. Porque ya te las inventaste, pues ahora perdónalas. Doble trabajo. ¿Sí? Qué tremendo. Fíjate, perseguido por Saúl durante muchos años y nunca guardó rencor contra él. Toda cosa guardada, guarda tu corazón. Oye, qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Que hoy te trajo para darte las claves de cómo hacer que tu oración sea efectiva. Te ama tanto que ya se cansó Dios de que tus oraciones no sean contestadas. Dijo, les voy a dar mejor una enseñanza, ya para que ya.
Se liberen y ya todo lo que me pidan, porque así dice la Biblia, lo leímos ahorita, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, te lo haré. Y ya no tengas ninguna obstrucción. ¿Te amará Dios mucho o no? Claro que sí. ¿Cómo hacer que mis oraciones sean contestadas? Pues perdonando y haciendo todo lo que nos enseñó, lo que está enseñando la Escritura. Iglesia, cuando tú tienes un corazón limpio, el diablo no puede tocarte. Es cierto, ¿eh? Cuando tú tienes un corazón limpio, el diablo no puede hacer nada contra ti ni contra los tuyos, porque tu corazón está limpio. Pastor, no es fácil, yo sé que no es fácil mantener un corazón limpio, pero sí es posible con Dios. Y hoy te está enseñando Dios cómo hacerlo. Dios es bueno, sí, claro que sí, gracias Dios, dijo mi hermano, claro que sí. Yo no quiero pasarme, iglesia, toda la vida. Yo no quiero pasarme toda la vida entera orando y pidiendo y no recibir contestación. Yo no quiero llegar a morirme y que nunca recibí la contestación. Y que Dios me dijo, pues es que sí te escuché. Que yo llegue allá y le diga, Señor, pues mira, tenía esta petición y esta otra, y esta otra, y esta otra. Pues que no me escuchabas. Y me decía, pues sí, siempre te escuché. Te escuché todo lo que me pedías. Pero mira, pues nunca quisiste perdonar a este cuate. Mira, y luego pues acá te enseñaron que la oración la hicieras a mí y en el nombre de Jesús, pero no metías el nombre de mi hijo Jesús. ¿Alguien me está siguiendo? Yo no quiero pasarme toda la vida orando y pidiéndole a Dios y no recibir nada. Yo sé que usted tampoco. Entonces ya Dios nos está dando las claves hoy. Tremendo. Entonces ya una vez que hemos aprendido a orar, dirigidos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que Dios lo va a hacer y teniendo un corazón limpio porque perdono todo lo que tenga que perdonar, entonces ahora sí vamos a tomarnos de una promesa hermosa que está en Mateo capítulo 7, versículo 8. Ahí te la van a proyectar, Mateo capítulo 7, versículo 8. Mira esa promesa de que se cumple en tu vida. ¿Ya aprendiste cómo orar? Ok, ahora sí, la promesa ahí está. Mira lo que dice. Mateo capítulo 7, versículo 8. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es una promesa de Dios, ¿eh? Ya aquí ya no está la cuestión de que si hiciste bien o no la oración, se supone que ya le hiciste bien. ¿Alguien me está escuchando? Se supone que ya tu petición ya aprendiste, la estás haciendo correctamente, tu corazón está limpio, estás creyendo, tienes el factor fe, le estás pidiendo a Dios en el nombre de Jesús, ya todo está correcto. Entonces, ahora sí, la promesa es tuya, dice, porque al que pide, recibe. Punto, no más. Estás pidiendo, ¿qué estás pidiendo? Dice claramente, porque todo aquel, esté morenito, sea blanco, sea gringo, sea mojado, sea lo que sea. Todo aquel que pida, recibe, sin excepción. Entonces ya aprendimos a hacer la oración, ahora sí vamos a tomarnos de la promesa. Yo estoy pidiendo, voy a recibir. Yo estoy buscando, voy a encontrar. Yo estoy tocando, se me va a abrir. Pero dice claramente, el que pide, recibe. Quiere decir que tienes que pedir. El que pide va a recibir, pero tienes que pedir. El que busca va a encontrar, pero tienes que buscar. Y al que toca, se le abre, pero tienes que tocar. Moverte y Dios te va a contestar y Dios va a bendecir tu vida y la promesa se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Sabes que Lot, el sobrino de Abraham, Dios lo sacó, lo rescató y lo salvó de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra cuando Dios mandó quemarla con fuego y azufre? ¿Y por qué Dios libró a Lot, el sobrino de Abraham, de Sodoma y Gomorra? Porque hubo un hombre llamado Abraham que era su tío. ¿Qué crees que hizo? Oró a Dios para que salvara a los justos de allí dentro de la ciudad. Y uno de esos justos era Lot y su familia. ¿Qué es el punto, iglesia? Que Abraham tuvo que orar. Tuvo que haber hecho una oración alguien para que Lot y su familia, Dios los sacara libres de Sodoma y Gomorra. Tiene que haber alguien orando por tus hijos para que tus hijos sean bendecidos y salvos. Pero tiene que haber una oración. Tiene que haber alguien intercediendo. Alguien orando, porque acabamos de leer, si me le vuelven a poner la última cita, al que pide, ¿qué? Recibe. Y Abraham estaba pidiendo que salvara a los justos y le salvó a su familia que eran justos. Porque el que pide, todo aquel que pide, recibe.
En una ocasión también dice la Biblia de los madianitas, eran enemigos del pueblo de Israel. Fíjate, está tremendo, porque los madianitas estuvieron durante 7 años teniendo cautivos al pueblo de Israel. 7 años, el pueblo de Israel sufriendo. ¿Sabes qué hacían los madianitas? Dejaban que el pueblo de Israel sembrara toda la temporada de siembra. Y cuando se llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban los madianitas a recoger toda la cosecha. Eran listos. Dejaban que el pueblo de Israel trabajara la tierra. Pero una vez que llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban los madianitas y como eran bien poderosos y les tenían miedo, pues recogían toda la cosecha. Entonces 7 años en cautiverio, 7 años así oprimidos por los madianitas. ¿Y por qué Dios no hacía nada? Es mucho, 7 años sufriendo así. Dice que había una hambruna tremenda porque sí trabajaban y sí sembraban, pero venía el enemigo y les robaba todo. 7 años es mucho. ¿Sabes por qué duraron tantos 7 años? Porque no oraban. La Biblia lo enseña. No clamaron, no clamaban, no oraban, no le pedían a Dios. Y dice la Biblia que en cuanto clamaron, en cuanto oraron, así dice la Biblia, en cuanto ellos oraron, Dios los rescató a los madianitas. Ay, por favor. O sea, pues ¿por qué te tardas tanto? Pues hay que orar, iglesia. Dios no va a traer nada del cielo hacia la tierra o del cielo a tu vida y a tus generaciones si no es por medio de la oración. Hay que orar. 7 años. Y así dice la Biblia. Y cuando hubieron orado, Dios los rescató. Qué tremendo. O sea que durante 7 años Dios estuvo guardando silencio. Durante 7 años Dios nada más estuvo escuchando y observando. Pero dice, pues no veo ninguna oración. No hay nadie intercediendo por nada. Pues ya llevan 6 años, pero pues les gusta, yo creo, así, porque están siguiendo. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos? Ya voy a terminar, iglesia. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos el pueblo de Israel en Egipto? Bueno, esclavos 430 años. 40 años en el desierto, sí. 430 años de esclavos en Egipto. Oye, es mucho. Como 15 generaciones de esclavos en Egipto. ¿Y sabes por qué duraron tantos años? Pues si era el pueblo escogido de Dios, Dios estaba con ellos. ¿Por qué duraron tantos años de esclavos? Porque no oraban y no clamaron. La Biblia lo enseña. Pero dice, pero en el momento que clamaron, pues Dios les levantó un libertador llamado Moisés y se los mandó y los sacó. O sea que 430 años, Dios nomás estaba observando. Cómo sufren. Cómo lloran. Uy, pobrecitos. Pero nomás está esperando porque Dios no va, te voy a repetir, iglesia, Dios no va a traer del cielo a la tierra y a tu vida nada que no sea a través de la oración. Aunque sabe que lo necesites. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Así que 430 años Dios observando, pero pidieron, y en cuanto pidieron, Dios respondió y les mandó un libertador llamado Moisés y salieron de Egipto. Wow. Después de 430 años de estar esclavizados. Mientras tú no pidas, el enemigo va a seguir destruyendo, Mientras tú no pidas y clames, el enemigo va a seguir haciendo de las suyas. Y puedes pasar muchos años en sufrimiento, con problemas, enfermo, y Dios nada más observando, porque no clamas, no pides. Tómate la promesa esa de Mateo 7, si me van a poner la última cita. Esa promesa ya es tuya. Simple y sencillamente, el que pide, recibe. ¿Y por qué voy a recibir? Porque ya sé pedir bien. ¿Me estás escuchando? Así que nomás pide, recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre, punto. Y se cumple la palabra de Dios y Dios te bendice. Yo no sé qué sea lo que tengas que pedir el día de hoy a Dios. Yo no sé qué es lo que estás buscando. Yo no sé si lo que tú necesitas es salud. Yo no sé si tú lo que necesitas son que te arregle papeles aquí en este país, que arregle tu matrimonio, que levante tus finanzas, que arregle una situación con tu familia, que resuelva algo legal, que resuelva aquí, que resuelva allá. Yo no sé cuál sea tu necesidad y cuál sea tu problema, pero hay una promesa grande que está ahí en la Escritura. Ya lo volvieron a quitar. Dice, el que pide, recibe. Ya eso es una promesa para ti, tómala. Ya no hay pretexto, ya sabes cómo orar.
Ya sabes cómo fabricar la oración efectiva. Ya nada más tómate la promesa. Señor, yo ya estoy pidiendo y ya lo estoy haciendo bien, ya voy a recibir. Y ya estoy buscando y lo estoy haciendo bien, voy a encontrar. Y ya estoy tocando por aquí, por allá, se me va a abrir. Ponte de pie, iglesia, dale un aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor.